A continuación se explicará sobre y se hablará sobre el aprendizaje no supervisado. Cuando se trata de problemas del mundo real, la mayoría de las veces los datos no vienen con etiquetas predefinidas, así que vamos a querer desarrollar modelos de aprendizaje automático que puedan clasificar correctamente esos datos, encontrando por sí mismos algunos puntos en común en las características que se utilizarán para predecir clases sobre nuevos datos. El proceso de análisis de aprendizaje no supervisado. El proceso general que seguiremos al desarrollar un modelo de aprendizaje no supervisado se puede resumir de tal forma. Eso sería un ciclo y sería de datos, extracción y selección de características, el refinamiento del algoritmo de agrupación, validación de agrupación, interpretación de resultados y modificación o tuneo del algoritmo de agrupación. Esto se puede ver mejor en la siguiente imagen, donde que se muestra aquí. Ahora, las principales aplicaciones de aprendizaje no supervisado son segmentación de conjuntos de datos por atributos compartidos, detección de anomalías que no encajan en ningún grupo, simplificación de datasets agregando variables con atributos similares y en resumen, el objetivo principal es estudiar la estructura intrínseca de los datos. Em, Estas técnicas se pueden condensar en tipos principales de problemas que el aprendizaje no supervisado trata de resolver. Esos son los problemas: agrupación y reducción de dimensionalidad. Em, en términos básicos, el objetivo de agrupación es encontrar diferentes grupos. Aquí estamos explicando sobre la agrupación. Bueno, continúo. Es explicar eh, y encontrar diferentes grupos dentro de los elementos de los datos. Para ello, los algoritmos de agrupamiento encuentran la estructura en los datos de manera que los elementos del mismo clúster o grupo sean más similares entre sí que con los de clústeres diferentes. De manera visual, podríamos ver aquí, en las imágenes que se muestran, eh, imagina que tenemos un conjunto de datos de películas y queremos clasificarlas. Tenemos las siguientes reseñas de películas, como se muestran. El modelo de aprendizaje automático podría inferir que hay dos clases diferentes sin saber nada más de los datos. Esos algoritmos de aprendizaje no supervisados, perdón, tienen una gama increíblemente amplia de aplicaciones y son muy útiles para resolver problemas del mundo real, como la detección de anomalías, la recomendación de sistemas, la agrupación, perdón, de documentos o búsqueda de clientes con intereses comunes basados en sus compras. Algunos de los algoritmos de agrupación más comunes y de los que se exploran a lo largo de este video sería K-means o K-medias, eh, clusterización de jerárquica, Destiny Based Scan Clustering y modelo de agrupamiento gaussiano. En este video se explicará solamente el algoritmo de K-means. Ahora hablaremos sobre el algoritmo K-means Clustering, que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se usa para resolver los problemas de agrupación en clusters en el aprendizaje automático. Se utiliza cuando tenemos un conjunto de datos sin etiquetar y se considera un algoritmo muy fácil de implementar y muy eficiente desde el punto de vista computacional. El algoritmo K-means tiene como objetivo encontrar y agrupar en clases los puntos de datos que tienen una alta similitud entre ellos. El algoritmo lo que hace es que toma el conjunto de datos sin etiqueta como una entrada, divide el conjunto de datos en k número de clusters y repite el proceso hasta que no encuentra los mejores clusters. El valor de k debe estar predeterminado en este algoritmo. El algoritmo trabaja iterativamente para asignar a cada punto uno de los k grupos basado en sus características. Son agrupados en base a la similitud de las columnas. Como resultado de ejecutar este algoritmo, lo que hacemos es que obtenemos los centroides de cada grupo, que serán como unas coordenadas de cada uno de los k conjuntos que se utilizarán para poder etiquetar nuestras muestras. Y por otra parte se obtienen lo que son las etiquetas para el conjunto de datos de entrenamiento,
cada etiqueta pertenece a uno de los K grupos formados. Para representar de manera gráfica el funcionamiento del algoritmo K-means podemos ver el siguiente diagrama. Y el funcionamiento de este algoritmo se explica en los siguientes pasos. El primer paso sería seleccionar el número K para decidir el número de clusters que se va a tener. El paso número 2 sería seleccionar K puntos o centroides aleatorios. Después de eso se asigna cada punto de datos a su centroide más cercano, que formará los clusters K predefinidos. Luego de eso se calcula la variancia y coloca un nuevo centroide de cada clúster. Como quinto paso, se repiten los primeros 3 pasos, lo que significa reasignar a cada punto de datos al nuevo centroide más cercano a cada clúster. Si se produce alguna reasignación, se iría al paso 4. Y bueno, eso sería todo y el modelo ya estaría listo. El algoritmo Cluster K-means es uno de los más utilizados para encontrar grupos ocultos o sospechados en teoría sobre un conjunto de datos no etiquetado. Esto puede servir más que nada para confirmar o desterrar alguna teoría que teníamos asumida sobre nuestros datos, así como puede ayudarnos a descubrir relaciones entre nuestro conjunto de datos que pues de manera manual no hubiéramos podido reconocer. Y una vez que el algoritmo ha sido ejecutado y obtenido las etiquetas, será fácil clasificar nuestros valores o muestras en los grupos obtenidos. Algunas de las ventajas que tiene este algoritmo es que es fácil de entender, fácil de adaptar, trabaja bien con conjuntos de datos grandes o pequeños sin diferencia alguna, es eficiente, es rápido y tiene muy buen desempeño. Otra ventaja que tiene es que su almacenamiento es muy económico. Esto quiere decir que no utiliza mucho espacio de memoria al usarse. Esto es debido a que solamente se requiere guardar los centroids que se están utilizando según el caso que se está analizando. Algunas de las desventajas de este algoritmo es que el usuario a fuerzas tiene que definir el número de clúster a utilizarse, ya que ese por su cuenta no puede definir este número. También es sensible al ruido. Esto quiere decir que si en los datos hay algunos que sobresalen del estándar, esto va a provocar que la exactitud del algoritmo no sea muy eficiente, que digamos. Otra desventaja es que el resultado puede variar según los centroids que se elijan al inicio del algoritmo. Esto debido a que no hay un punto de partida definido y los puntos se eligen aleatoriamente, al igual que los cambios que se realicen en cada iteración que tienen, lo cual puede ocasionar que haya otros puntos donde se cumplan los objetivos del algoritmo. Para implementar el K-means por medio de librerías, o sea, el primer dataset que usamos pues, fue el de Iris, ¿no? Porque es el uno que pues, ya habíamos probado y que pues tiene estas formas como de nubes o racimos. Bueno, lo primero que se hace pues es obtener los datos y posteriormente, o sea, en este caso pues se van a utilizar el largo y el ancho del pétalo nada más. Entonces, aquí pues imprimimos la gráfica y vemos que pues efectivamente pues tiene forma de nubes, entonces pues sí lo podríamos, o sea, sí sería un buen dataset para utilizarlo para K-means, por el clustering. Pues en este caso, como sabemos que pues tiene 3 clases, pues automáticamente pues le pusimos una K de 3. Entonces, pues va a intentar buscar algoritmo, 3 clases diferentes. Le indicamos el número de clusters y le ponemos que prediga los resultados. Entonces, bueno, estos son las predicciones. Vemos que, bueno, en caso de estos algoritmos, pues como no se sabe, o sea, no sabe qué es cada cosa, pues simplemente los agrupa en 3 grupos. Entonces, por ejemplo, el 0, 1 y 2 que dice el dataset, o sea, no van a ser exactamente estos. Entonces, por eso hay que convertirlos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, cuando a la librería se le pone punto levels, pues igual se ponen las predicciones.
Los centros, los centroides de los clústeres, pues son estos de aquí. Son 5.59, 2.03, 1.4 y 0.2, 4.26 y 1.34. Y bueno, en este caso, bueno, vamos a ver primero la gráfica. Y pues estos son los tres diferentes clusters. Y bueno, aquí tenemos los centroides y tenemos pues los decision boundaries de cada uno. Vemos que pues en algunos casos, o sea, sí se equivoca el algoritmo, pero pues son muy pocos. Por ejemplo, si aquí predecimos un punto que estuviera en 1.5 y 0.4, por ejemplo, algo por acá, pues efectivamente pone que es de la clase 1, ¿no? Es la primera de acá. Si predecimos uno que esté en 4 y 1.5, 4 y 1.5, o sea, por acá, pues efectivamente me va a decir que es de la clase del medio. En este caso, pues es la 2. Y pues así, o sea, si le ponemos cualquier em, coordenada, pues va a predecir con el centroide más cercano. O sea, ahí nos va a decir a qué clúster pertenece. Y bueno, en esta función, o sea, lo que se hace es mostrar los datos, mostrar los centroides y mostrar los decision boundaries, en pocas palabras. Cuando se le da al punto transform, lo que se le da, o sea, por ejemplo, aquí se le está aplicando el xnew. Xnew pues es el array con ciertos puntos de prueba. El transform lo que hace es poner la distancia hacia cada uno de los clusters. Entonces, si por ejemplo el xnew, por ejemplo, del punto este ¿dónde está? Del 1.5 al 0.4, me dice que es para el 1, ¿no? Entonces, pues efectivamente, el 1 pues es el más cercano, porque pues está a 4.41 del 0, a 2.92 del 2, y pues del 1 pues está en 0.15, ¿no? Entonces pues efectivamente vemos que los va asignando al centroide más cercano. Y bueno, en esta parte de acá mostramos cómo es el proceso con esta librería de pues ir iterando y encontrando la mejor solución. Por ejemplo, aquí se pone que la máxima iteración sea 1, 2 y 3. Y pues como podemos ver acá, bueno, o sea, como previamente igual hace pues un proceso previo para acomodar más o menos los centroides, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Pero si nos fijamos más específicamente, vemos que, o sea, con cada iteración, pues sí se va haciendo más preciso. Por ejemplo, aquí pues hay muchos azules de este lado, muchos cuadrados, y pues se va haciendo más preciso. Em, Hay un concepto llamado inercia, que bueno, es la distancia cuadrática entre cada instancia y su centroide más cercano. Este concepto de inercia es el que se va achicando, o sea, se va haciendo más pequeño conforme más preciso se esté volviendo el algoritmo. Por ejemplo, para esta primera iteración, la inercia es 34.6. Entonces, pues vemos que no es totalmente precisa, pero conforme va avanzando, va disminuyendo, 31.8 y 31.6. Y bueno, si a la librería también se le pone el punto score, nos pone la inercia como que negativo porque, bueno, ese es el concepto de que mientras más alto es mejor, ¿no? Entonces, pues es prácticamente lo mismo, solo que negativo. Y bueno, o sea, normalmente en este algoritmo, pues como es, ¿cómo se llama? O sea, como no se saben las clases, pues no se puede hacer como con una matriz de confusión. O sea, porque, o sea, no se puede saber qué tan exacto es conforme
a los resultados reales, por así decirlo. O sea, en este caso, como nosotros ya sabemos, pues que estas son que unas son las virgínicas, otras son las cetosas, otras son las versicolon, pues sí podemos hacer esta parte de acá. Entonces, bueno, aplicando lo que habíamos visto en el proyecto pasado, aquí vemos aquí vemos la matriz de confusión y vemos que, bueno, con la clase de aquí pequeña, pues no se equivoca, pero pues con estas dos clases, pues sí se equivoca un poquito, ¿no? Entonces esto resulta en un F1 y una exactitud de 0.96. Y bueno, en este caso, pues nosotros ya sabíamos que son tres clases las que se van a encontrar. Entonces no fue necesario pues un proceso para encontrar el número óptimo de clústeres o de nubes. Pero normalmente pues sí se hace un proceso así. Entonces, bueno, lo que se hace, bueno, uno de los métodos principales es un método de análisis llamado el método del codo, del elbow en inglés. Lo que se hace es, bueno, ir haciendo varias veces el algoritmo con distintos números de clusters. Y pues bueno, se va viendo lo de la inercia. Como ya hemos visto, mientras menos inercia, se supone que es más preciso. Pero, o sea, haciendo un análisis, vemos que, o sea, por ejemplo, si fuera una nube, pues, o sea, no tendría sentido, ¿no? Según este algoritmo, dice que con dos nubes de datos sería lo óptimo. Como podemos ver, o sea, si el algoritmo, pues o sea, si nosotros no supiéramos que estas y estas son otro tipo de flores, pues efectivamente, pues vemos aquí que son dos distintas nubes de datos. Y bueno, mientras la inercia vaya siendo menor, hay más riesgo de como que cortar los datos así. O sea, en este caso, pues sí nos conviene porque, bueno, nosotros ya sabemos que son tres clases, pero si no, pues sería como si esto fuera una nube y la estuviéramos cortando a la mitad. De igual manera, hay otro tipo de métodos también, que este es el Silhouette Coefficient, donde, bueno, esta es la fórmula donde B menos A entre máximo de AB, donde A es la distancia media de una instancia a las otras instancias del clúster y B es la distancia media al clúster más cercano. Y pues bueno, este Silhouette Score pues es un coeficiente, entonces va de 1 a -1. Entonces mientras sea mayor a 1, quiere decir que el punto está em, más cerca de su centroide. Mientras esté más cercano a 0 significa que está más cerca pues a la frontera, digamos, al decision boundary. Y mientras esté más cercano a -1, pues significa que probablemente pues ese no es el clúster que le corresponde al dato. Entonces, bueno, así funciona este método alterno. Aquí podemos ver que según el Silhouette Score, pues el 2 clusters sería la mejor opción. Y pues 3 clusters, pues sería la segunda mejor, ¿no? Sería todavía una buena opción. Ya las demás, pues se descartan. Y bueno, esto fue la librería. O sea, fue el K-means mediante librería para el Iris. Y ahora vamos a ver la implementación de código para ver exactamente cómo funciona el algoritmo. Bueno, es este de acá. Pues hace lo mismo, obtener los datos, los imprimimos para garantizar que bien los datos. Y bueno, en este caso, para ciertos procesos del algoritmo se utiliza la llamada distancia euclidiana, que es pues, simplemente distancia ordinaria, o sea, distancia real entre dos puntos donde quiera que sean en el plano o en el espacio. Y bueno, en este caso pues ya le asignamos los tres clusters que ya sabemos. Y bueno, esta de aquí, la epsilon, es, digamos,
el margen de error que tiene. Como no hay muchos datos, en este caso son como 150 datos, pues le podemos poner en 0, ¿no? Para que sea muy preciso. Y bueno, em, aquí, o sea, los prototipos van a ser los centroides que se van a ir buscando. Y bueno, el historial de centroides se van a ir guardando. Y aquí en all pues se va a guardar el más antiguo, ¿no? Y bueno, mientras vaya iterando el algoritmo aquí, lo que se va a ir haciendo es que va a ir disminuyendo esa inercia, o sea, esta distancia entre el centroide y el centroide antiguo se va a ir disminuyendo. Entonces lo primero que se hace aquí, bueno, es sacarlo a la distancia entre el prototipo y el prototipo antiguo. O sea, en este caso, pues para el primer centroide, pues se saca completamente al azar. O sea, para los primeros tres centroides en este caso, porque son tres clústeres. Entonces después, bueno, aquí se saca la distancia entre esos. Después, para cada una de las instancias, o sea, digamos, de los datos, pues se define un vector distancia según K. Entonces, en este caso, pues sería de 3. Y bueno, para cada uno de los centroides, se va a registrar la distancia entre la instancia y entre ese centroide. Entonces lo que se va a hacer aquí es encontrar la distancia más pequeña y asignarla a ese clúster. Bueno, aquí se maneja este auxiliar que vamos a utilizar, se define este auxiliar que vamos a implementar acá. Y bueno, para cada uno de los clústeres o racimos, se van obteniendo pues todos los puntos asignados. Después se obtiene el centroide sacando la media de esos puntos. Y bueno, se agrega el centroide nuevo a la lista del auxiliar. Y bueno, después se obtiene un nuevo prototipo de centroide. Y pues también, o sea, se recupera el viejo centroide. Entonces lo que va a hacer es volver a entrar aquí al while. Y mientras la distancia, o sea, mientras no se haya conseguido un resultado en ese margen de error, pues se va a seguir iterando, ¿no? Entonces va a ir disminuyendo esa inercia. Pues bueno, bueno, aquí vemos nuestros resultados. Si comparamos, vemos que dieron pues prácticamente igual. A ver. Este acá, Cluster Centers. Vemos que pues, uno es de 4.26 y 1.34, otro de 5.59 y 2.03, y otro de 1.46 y 0.24, ¿no? Entonces los tres dieron exactamente igual. Estas son las predicciones. Y bueno, como vimos, pues gracias a que el margen de error es 0, pues la distancia, o sea, tuvo que parar hasta que la distancia entre ambos sets de prototipos fuera 0. Y bueno, aquí vemos el old, que pues es exactamente igual de acá, o sea, porque fue 0, o sea, la diferencia entre los dos. Y bueno, aquí imprimimos los centroides y pues efectivamente vemos que están en el mismo lugar. Y bueno, la precisión, o sea, al dar igual, pues dio exactamente lo mismo. Una exactitud de 0.96. Ok, este fue nuestro primer problema, el de Iris. Ahora vamos a pasar a un segundo problema, que en este caso es de choques de aviones. Bueno, aquí se obtiene, en este caso se obtienen los datos de un CSV. Y bueno, aquí se tienen los datos. Y los datos que se van a tomar en cuenta, o sea, los features son la cantidad de pasajeros que estuvieron a bordo,
la cantidad de pasajeros que perdieron la vida y la cantidad de personas que pues, fallecieron en tierra, o sea, por el accidente, ¿no? Entonces, pues en este caso son tres features, entonces se graficó de una manera en tercera dimensión. Y pues bueno, aquí podemos ver que en la mayoría de los casos, por ejemplo, esta línea recta de acá, o sea, quiere decir que, por ejemplo, si hubieron 200 personas, pues 200 murieron en el vuelo, ¿no? Es un vuelo que perdió, donde todos pierden la vida, que es esto de acá. También vemos que, bueno, aquí hay dos puntos muy especiales que, bueno, ahorita vamos a ver qué son, pero pues son relacionados al ataque de las Torres Gemelas. Y bueno, vemos que, o sea, en la mayoría de vuelos, la mayoría de accidentes, pues no hay muchos fallecidos en tierra, o sea, hay algunos que se ve que hay un poquito, o sea, pero pues en la mayoría de casos no más de 50 personas, no como los 2700 de acá. Y bueno, aquí lo que hicimos fue, o sea, como aquí, o sea, no tenemos ninguna referencia a esos datos, o sea, no tenemos ninguna clase o así como el anterior, pues se aplicó el método del codo. Entonces aquí vimos que el, el número de clústeres óptimo pues sería 3, ¿no? Porque 2 pues todavía es demasiado. Y en 4 probablemente se iban a cortar mucho las nubes de datos. Y bueno, aquí se implementa por medio de la librería. Y esos son los tres centroides que se obtienen. Vemos que, a ver, aquí son 13.7, eh, 9.3 y 0.8. Aquí es 7.8, 7.8 y 275. O sea, se refiere a estos de acá. Y este es 1.6, 1.3 y 0.52. Entonces, los tres diferentes centroides que se obtuvieron, pues son estos tres. Entonces, a ver, aquí está la base de datos. No sé si, a ver, ahí está. Em, Como podemos ver, o sea, en los datos y en los centroides, pues, a ver, so, sending. Pues el algoritmo, o sea, para empezar, estos dos casos, pues, anómalos, donde, pues, murieron, o sea, falleció bastante gente, pues los agrupó juntos, ¿no? Porque, pues, no estaban cerca de ninguno más. O sea, fueron solo de la clase 2 fueron dos datos. De la clase uno que es, bueno, primero la clase 3 de la clase 3 que son estos de acá, pues, como podemos ver, o sea, son vuelos que tenían pues no muchas personas a bordo y que, ajá, tampoco hubo un gran número de fallecidos y pues, ajá, fallecidos en tierra pues tampoco hubo muchos, ¿no? Es esta parte de acá. Ahora, para la clase uno fueron vuelos más bien como que comerciales donde sí había mucha más gente, sí hubo mucho más fallecidos, pero pues igual fallecidos en tierra pues no hubo tantos. Entonces, por así decirlo, el algoritmo dividió los datos en tres clases. En accidentes de vuelos de carga y militares, donde realmente no hay no hay muchas personas en el avión. En accidentes de vuelos comerciales, donde realmente, bueno, sí hay muchas más personas. Y pues en ataques terroristas, que son estos dos. Entonces, esas fueron las tres clases en las que dividió el algoritmo. Entonces, bueno, aquí es, ajá, se detallan, se detallan más las clases y vemos que, ajá, o sea, es lo que vimos acá.
Y bueno, este algoritmo de igual manera se hizo mediante código. Digo, este problema se hizo mediante código, en donde pues igual se obtuvieron los datos, se aplicó el algoritmo, o sea, la función que teníamos hecha. Y bueno, este fue, o sea, ese fue el mismo, bueno, no fue exactamente el mismo resultado. En este caso, para la clase uno, que es esta de acá, pues sí siguieron siendo vuelos de mucha gente, de muchos fallecidos, pero pues de pocos fallecidos en tierra. Para la clase 3 pues igual siguieron siendo vuelos con más bien militares o de cargamento, donde pues no muchas personas, ajá, estuvieron en el avión y pues no muchos fallecieron. Pero bueno, en este caso, la clase 2 pues ya no fue de dos personas. En este caso, pues se amplió a 117 personas. Digo, a 117 datos. Y pues bueno, lo que hizo, o sea, como los datos se obtienen de manera, o sea, como los centrales aquí pues se ponen de manera totalmente aleatoria, pues los resultados pues son diferentes a este, ¿no? Entonces lo que aquí hace pues es simplemente, o sea, mantener las mismas bases de que estos son vuelos con pocas personas, estos son vuelos con muchas personas, y estos pues son vuelos donde tal vez no terroristas, pero donde muchas personas en tierra pues perdieron la vida. Entonces sí se siguió manteniendo más o menos la misma regla de dividir los datos en clusters, pero bueno, la clase 2 fue mucho más grande. Ahora para, para el tercer problema que hicimos es, bueno, fue un set de datos de mucho más grande, de más de 3 millones de datos, de, bueno, las temperaturas como que más extremas registradas de 1967 al 2013, si no me equivoco. 1964, ahí está aquí. Entonces, bueno, al principio en ese set de datos, pues había muchos datos anómalos, ¿no? Entonces, esta es la temperatura mínima. Y pues esto, pues lo más probable es que fueran errores, porque, o sea, no puede ser que la temperatura mínima pues sea mayor a la temperatura máxima. Entonces, lo que hicimos fue, donde había una temperatura mínima mayor a la máxima, pues eliminar esos datos. Entonces, así nos quedó ya de manera optimizada nuestro set de datos. Y bueno, hicimos el análisis. Bueno, aquí viéndolo así como que en persona, pues no se pueden ver muchos. O sea, pues es prácticamente un mismo set, ¿no? Pero pues hicimos el análisis del codo y vimos que pues lo óptimo sería el 2, dos diferentes clusters. Entonces, y pusimos que la K es igual a 2 y estos fueron los centroides que obtuvimos, ¿no? 13.1, 26.7 y de -10 a 1.49. Entonces, bueno, esto pues fue nuestro resultado y dándole una interpretación extra a los datos, pues lo que podemos inferir es que pues, el algoritmo los dividió en temperaturas cálidas y temperaturas frías. Como podemos ver aquí en el set de datos, pues efectivamente, a ver, temperaturas ascending. Las temperaturas más altas pues estuvieron más o menos en por ahí de 50 grados, ¿no? Como 50 grados. Y bueno, las temperaturas menores pues fueron más o menos como de -40 grados, -50 grados. Mm, no, esos son los errores que habíamos quitado.
Ahí está, más o menos de menos 50 grados de temperaturas menores. Entonces, bueno, esto fue lo que hizo el algoritmo, de que dividió pues en temperaturas cálidas y en temperaturas más frías. Y bueno, esos fueron los datos detallados que obtuvimos. Y pues de igual manera lo hicimos mediante código. Em, Fue el mismo proceso que el anterior, con la única diferencia de que, bueno, aquí como eran demasiados datos, pues le daba más trabajo al algoritmo a encontrar una respuesta más exacta, ¿no? Entonces tuvimos que aumentar un poco aquí el epsilon a 0.5 y pues no se obtuvo una respuesta tan exacta, ¿no? Pero pues eran más de 3 millones de datos. O sea, la diferencia es muy pequeña. Mm, De 13.15 a 13.18, 26.7, 26.8 para el primer asteroide. Y menos 10.28, menos 10.23, 1.49, 1.56. Los resultados fueron casi iguales. Y bueno, aquí imprimimos los centroides y pues fue el mismo resultado. Y bueno, estos son los datos más detallados. Y pues ya, esos fueron los tres problemas que hicimos. Y eso es todo. Muchas gracias.